maestro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Todos, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bien, hermanos, así de pie, cerrando nuestros ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida, por la bendición de estar aquí en esta tarde en tu casa de oración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque la podemos leer con toda libertad. Y te rogamos, Señor, que en este tiempo tú nos bendigas, Padre, que nos permitas estar atentos a tu palabra, que nada nos distraiga, que tu Santo Espíritu sea el que nos hable en esta tarde, Señor, que nos muestre lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a aceptarla. Te pedimos también, Señor, que obres los cambios en nuestra vida que necesitamos para vivir una vida que te agrade a ti, y que también sea tu Santo Espíritu quien en esta tarde usa a nuestro pastor Elí. Y Padre, que sea de bendición también, Señor, a los que puedan todavía llegar. Te pedimos también que podamos salir de aquí edificados, habiendo tomado decisiones, Padre, que te agraden. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias, hermano. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quisiera compartir este mensaje. Es una porción conocida. Ya el tiempo se ha ido, pero prometo terminar a la 1, como casi siempre salimos. Y dice en Lucas, hermanos, capítulo 14, leímos de los versículos del 15 al 16, y literalmente vamos a estar solamente ahí. Poquitas veces saldremos de ese texto. Y la Biblia nos enseña en San Lucas, capítulo 14, versículos 15, de una parábola acerca de la gran cena. Y vamos a ver el día de hoy, hermanos, esta porción y el Señor lo que nos quiera enseñar por medio de ella. Vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Dice la Biblia en Lucas 14, versículo 15 en adelante: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Luego sigue diciendo el versículo 16: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. El día de hoy vamos a ver, hermanos, esta parábola, y recordemos que una parábola es una narración breve para ilustrar, hermanos, una verdad, comparando lo que se está diciendo, hermanos, hablando de la narración breve para ilustrar una verdad mediante una comparación en un suceso o alguna cosa. Y aquí la Biblia nos enseña, hermanos, que un hombre hizo una gran cena. Ahora, hablando de la parábola, hermanos, en este texto vemos que había un hombre, y ese hombre hizo una gran cena. Cuando hablamos de ese hombre, aquí viéndolo en la palabra de Dios, por lo que podemos nosotros ver y la magnitud de la cena que él estaba haciendo, podemos pensar y ver que era un hombre rico, era un hombre adinerado, hermanos. Era un hombre, hermanos, que tenía la capacidad económica, la solvencia para poder él invitar a muchas personas. Y dice la Biblia que hizo una gran cena y convidó a muchos, invitó a muchos. Ahora, hermanos, en este tiempo, en el contexto del que nos está hablando la Biblia, sobre todo el contexto cultural, cuando alguien invitaba a una cena o cuando alguien invitaba a alguien a una fiesta, era, hermanos, el tiempo que se cree y que los historiadores, hermanos, y aún los comentaristas, que se hacía una invitación antes de boda, es decir, se hacían dos invitaciones, una invitación con mucho tiempo de anticipación, y después se volvía a invitarles o a llamarles cuando ya iba a hacer esta fiesta o esta cena. Ahora, ahí en ese tiempo, hermanos, no se les daba un horario, una hora específica a la que hora tenían que llegar. Simplemente se les decía que iban a ser convidados e invitados a esta cena, hablando de esta cena a la cual se les había invitado. Y dice la Biblia que era una gran
cena a la cual se les había invitado. Entonces, hermanos, ya se les había dicho tiempo antes que esto iba a suceder. Y dice la Biblia también que convidó a muchos. Cuando eran invitados en estas cenas o en estos eventos, hermanos, era de suma importancia y de mucho respeto el poder llegar a donde se les estaba invitando o diciendo que llegaran a cenar. Ahora, hermano, eso no solamente en este tiempo, sino aún en nuestros tiempos actuales. Cuando alguien invita a alguien es porque lo aprecia, porque quiere que esté con él, porque quiere compartir ese momento con él. Y cuando alguien no va al lugar a donde se le están invitando, o cuando alguien no va al lugar, a la cena, a la comida, al cumpleaños, hermano, que se le está invitando, pues no se toma, hermanos, muy bien, porque se le invita porque quieren que estén presentes. Pero a esta cena al cual se le está invitando, dice la Biblia, y convidó a muchos. En esta cena que estaban invitando, no eran pocas personas las que iban a estar participando. No eran pocas personas las que iban a estar presentes. Habían invitado a muchas personas. Habían invitado a mucha gente que estuviera ahí presente. Dice el versículo 17, hermanos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Como les dije, se había hecho una invitación anticipadamente. Y a la hora de la cena envía a sus siervos, hermanos, a decirle a todos los convidados, a todos los invitados que vinieran, que ya todo estaba preparado. Y hermanos, en esto quisiera yo mencionar algo que es el fin, o es el enfoque de nuestro mensaje el día de hoy. Hermanos, Dios en su gran misericordia, en su infinito amor, Él ha dado una solución para que la gente pueda arrepentirse y para que la gente pueda salvarse. Y ese medio o esa puerta que también la Biblia nos habla que Jesús es la puerta, es el Señor Jesucristo. Y ha invitado a muchas personas, ha llamado a mucha gente a que ellos puedan venir a Cristo y que entren por esa puerta y ellos puedan ser salvos y ellos puedan cambiar el destino eterno de su vida. Hermanos, todos nosotros estamos invitados un día a una gran cena que la Biblia nos enseña, a las bodas del Cordero. Y Dios está invitando a más gente, y ese es el fin de esta parábola, lo que nos está enseñando. Ciertamente ahí los invitados o convidados primeramente fue el pueblo de Israel, porque a los suyos vino, pero los suyos, dice la Biblia, que no le recibieron. Dios, hermanos, envió a su Hijo primordialmente y principalmente para la salvación de su pueblo. Pero nosotros los gentiles también hemos alcanzado la misericordia, y Dios también dijo que el Evangelio sería para los gentiles, pero Él había invitado a su pueblo, había convidado a los de su nación, había convidado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a esa gran cena. Y de igual manera nosotros hemos sido invitados. La gente, hermanos, está siendo llamada por Dios para que puedan gozar y disfrutar algún día de estar en su presencia. Pero llegamos al versículo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18, hermanos. Vamos a leerlo todos a una sola voz. ¿Qué dice, hermanos? Lo leemos. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. He ahí la importancia, hermanos, de las invitaciones que se hacían. Como mencionaba, se hacían anticipadamente. Ejemplo, yo cumplo años el próximo mes y les invito a todos a una fiesta. No es una fiesta segura, es así, ¿verdad? Bueno, ya nos vemos el domingo. Y yo les aviso con un mes de anticipación, como en la conferencia, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? El 28 y el 29 les invito a una conferencia. Llega el día de la conferencia y yo les mando un mensaje: hermanos, los espero hoy a las 6, al día de la conferencia. Excelente ejemplo me salió ahorita, hermano. Y en el día de la conferencia: pastor, me casé. Aquí es lo que está diciendo el texto, más adelante. Le ruego que me excuse. Pastor, compré una yunta de bueyes y necesito ir a probarla. Le ruego que me excuse. O sea, las excusas en ese momento, aquí en el texto, ya no eran válidas, hermano.
porque anticipadamente se les había convocado no a una cena pequeña, a una gran cena, a un evento magno donde había mucha gente y donde ese hombre había invitado a personas que querían que estuvieran con él, que compartieran ese momento con él, esa cena con él. Y entonces en el momento de se llega el día, ya está la barbacoa, ya las carnitas no porque eran judíos, recuerden, ya están ahí, ¿verdad? Todo lo que se va a dar de comer, ya está todo listo, y va a sus siervos y le dice, ahora sí, díganles que todo ya está preparado. Versículo 17 una vez más, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Aquel hombre, hermanos, que hizo esa gran cena, dice, ya está todo listo, ahora sí, vaya y avíseles y diles que ya todo está listo. Hermanos, no nos estaban invitando a trabajar, no nos estaban invitando a cocinar, no nos estaban invitando a servir a una mesa. Eran los convidados, eran los invitados, están diciendo, vénganse a comer, ya todo está listo, vénganse a cenar, perdón, ya todo está preparado. Pero ¿qué empieza a decir la gente, a los convidados? 18, y dice que ¿cuántos hermanos? Todos. O sea, no solamente fue uno, no solamente fueron algunos, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Ahora nos habla de algunos ejemplos, específicamente de algunas personas, pero hermanos, en esa gran cena iba a haber mucha gente. Pero aquellos que se les fue a avisar, dice que todos a una comenzaron a excusarse. Hermanos, estas personas, hermanos, aceptaron una invitación. Porque por eso se les fue a avisar que ya estaba todo listo. Anticipadamente ya les habían dicho que iba a haber una cena. Y esos, a pesar de que habían sido ya invitados primeramente en un tiempo anticipado, ellos rechazaron, hermanos, todos, dice la Biblia, que empezaron a rechazar. Y empezaron a poner excusas, hermanos, absurdas. Y ninguna de sus excusas iba a justificar esa falta que iban a tener a esa cena, ese desprecio que estaban haciendo a aquel que los estaba invitando. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos ya habían sido invitados. Hermanos, esto ilustra mucho en este tema, mucho, primero en cuanto a la salvación, pero también nos ilustra y nos habla y nos enseña respecto a nosotros como creyentes, hermanos, de las invitaciones que Dios nos hace a nosotros cada semana, en cada servicio, cada día que le busquemos, cada día que nos consagremos a Él. Él nos está invitando. Recuerde algo, hermano, que quien nos busca constantemente es el Señor. Amén. Él nos amó a nosotros primero. Él, hermanos, nosotros somos infieles, le rechazamos tantas veces, pero Él cada día nos busca. Él espera que estemos con Él, que oremos a Él, que le busquemos, que tengamos comunión con Él. Y en cada servicio, en cada culto, Dios le está invitando, no a una gran cena, le está invitando a una reunión con Él, a un tiempo para estar con Él. Y al igual que como hicieron estas personas, hermanos, muchos tenemos tantas excusas. Dice la Biblia en el 18, disculpe. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Tenía dinero este hombre también, porque había comprado una hacienda, y le dice, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Hermanos, este hombre era un hombre que tenía dinero, porque había comprado una hacienda. Era un hombre que estaba bien económicamente, pero hermanos, de tanto dinero y de las posesiones que tenía y el recurso y la economía que él disfrutaba, no tenía a alguien que pudiera ir a ver aquello que había comprado. Seguramente tenía siervos. Y en esa parábola Dios nos está enseñando eso, y le está enseñando al pueblo también, porque le está enseñando a aquellos que le habían cuestionado acerca de la salvación, acerca, hermanos, del reino de Dios. Porque recuerde que muchos de ellos no solamente habían creído en Cristo, sino que muchos de ellos aún estaban cegados y estaban bajo ese yugo de esclavitud, creyendo que podían salvarse por sus obras, y aún creyendo que cumpliendo la ley no solamente era Cristo, sino también la ley. Y Jesús les estaba hablando de ello, de cómo Él les había hecho esta invitación, no solamente a ellos a esta cena, sino que está ilustrando que Él había venido a buscarles. Jesús había venido a su pueblo. Recuerda el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y Él dijo, tú que matas a los profetas y que persigues a todos los que te son enviados. Y Él lloraba porque decía, si tan solo conocieses
y tú te dieras cuenta de lo que está pasando en este tu día, pero tus ojos están cerrados, tus ojos están cegados, no están abiertos, y ellos no conocieron el día en que Dios les había visitado, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a los suyos vino, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron, porque la salvación viene de los judíos, hermanos. Ahí partió todo. Los judíos nos dieron la palabra, en el pueblo de Dios partió todo, pero la salvación y la bendición ha alcanzado a los gentiles, a todo el mundo, pero ellos primeramente rechazaron la invitación del Señor. Y dice uno: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Su excusa era absurda, hermanos. Yo creo que alguien más podía ver sus negocios. Simplemente este hombre no quiso ir a la cena, no quiso ir a esa invitación que se le había hecho. Y hermano, muchos de nosotros somos así, hermano, y me incluyo. Ponemos excusas al Señor que son absurdas. Ponemos excusas delante de como cristianos, que Dios nos invita, Dios nos llama, Dios nos está animando, Dios nos está jalando, y ponemos muchas excusas. El Señor, discúlpame, tú me entiendes, te ruego que me perdones, pero no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Hermano, ninguna excusa delante del Señor va a ser válida, porque si el Señor nos pide algo, Él sabe que nosotros podemos realizarlo. Dios no nos va a pedir cosas que no podamos hacer, hermanos. Y hablando en cuestión de como creyentes, hermanos, muchas veces sucede cuando los afanes, cuando nuestros negocios, cuando las cosas de este mundo se ponen por encima de Dios, y nos excusamos delante de Dios para no hacer lo que Él nos pide, diciéndole que tenemos cosas que hacer. Compré una casa, Señor, y necesito ir a verla el domingo, te ruego que me excuses. Compré esto, Señor, hice aquello, y hoy necesito hacerlo, Señor. El día que Dios nos demanda estar con Él, te pido que me excuses, que me disculpes, pero yo estoy haciendo esto, voy a hacer esto. Versículo 19, mire lo que les dice, hermanos. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Dice, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Ahora vemos a otro que compra 5 yuntas de bueyes y de igual manera se está excusando delante del Señor. Ahora, pensando aquí en el texto y lo que sucedía en ese momento, se supone que cuando alguien compraba una yunta de bueyes era para trabajar en sus campos, para poder ir allá a la tierra y poder arar ahí la tierra y poder trabajar la tierra. ¿Alguien hacía eso de noche, hermanos? ¿Verdad que no? Hay unos que se levantan muy de madrugada y lo empiezan a hacer, sin embargo, para poder ellos tener más tiempo con la luz del sol. Pero ese hombre dice, he comprado 5 yuntas de bueyes, y precisamente en ese momento que tú me estás diciendo que todo ya está listo, bueno, voy a probarlas a ver si no compré los bueyes, uno más grande y uno más chico. Era absurda su excusa. Tampoco quiso gozar y participar de esta cena. Mira el 20, voy a apurar porque tengo nada más 10 minutos, hermanos. Mira el 20, dice la palabra de Dios ahora. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Uno pensaría y diría, bueno, espérense, este se casó, o sea, todavía podemos darle chance a este porque está recién casado. Pero no, hermano, tampoco. ¿Por qué? Porque cuando alguien se casaba, en esa ley que ellos vivían, les daban un año completo para disfrutar de su matrimonio. O sea, ellos dejaban de hacer todo lo que tenían que hacer, luna de miel de un año, hermanos, para que ellos pudieran gozar y disfrutar de que se habían casado. Pero eso no les prohibía ir a eventos sociales. Al contrario, estamos recién casados, le invito a una cena esta noche, y se la llevaba. Pero no, él puso otra excusa y dijo, ¿verdad? Tampoco voy a poder ir. Versículo 20, vamos a leerlo una vez. Dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Otro hombre dijo, ¿verdad?, estas palabras. Se había casado y él no podía ir. Pero hermanos, aunque estuviera casado, él tenía una invitación. Él le habían avisado con anticipación. Él necesitaba estar en ese compromiso. No sé cómo sea, ¿verdad? Pero cuando yo me casé, el pastor me casó el sábado y él me dijo, yo te sugiero que estés el domingo en la iglesia. Ahí estuve en la iglesia. Hay algunos que dicen, no vayas, no pasa nada, estar recién casado. Personalmente yo creo, hermano, que bueno, si podemos estar,
ni modo que recién casados y infieles del primer momento juntos a Dios, ¿verdad? Y ahí estuvimos. Yo recuerdo que llegué con mi esposa y todos aplaudieron, ahí ironizaba, su papá era el pastor en ese tiempo, pero yo fui a la iglesia el domingo después de casarme, después de haberme casado el sábado. Si usted no fue a la iglesia, no hay problema, no estamos condenando a nadie, pero yo creo que se puede hacer eso. Y este hombre dice, apenas me casé, estoy disfrutando a mi esposa, ¿verdad? No puedo ir. No, hermanos, su excusa tampoco era válida. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de saber, o ese hombre debió haber sabido, que si tenía la bendición de estar casado y que si ahora tenía una mujer con él, era porque Dios le había bendecido. Y hermanos, nosotros debemos de saber esto, hermanos. Dios cada día y cada semana nos está invitando a estar con Él. Nos está llamando a estar con Él, a venir a la iglesia, a leer nuestra Biblia cada día en nuestro diario vivir. Él quiere que pasemos tiempo con Dios. Nos hace una invitación. Amén. Ven a mí si estás cargado, si estás trabajado. Amén. Acerquémonos pues al trono de la gracia, dice la Biblia. Pero ¿qué hacemos nosotros? No vamos a decir compré una hacienda, o a lo mejor sí, mira alguien aquí. No vamos a decir compré 5 yuntas de bueyes, pero a lo mejor tengo una flotilla en mi empresa y necesito probarla. Comenzó un nuevo negocio y no puedo estar. A lo mejor algún joven aquí, me voy a casar o estoy recién casado y no puedo ir. Cualquier cosa que sea más importante que Dios va a hacer un daño a nuestra vida. Si Él nos invita, si Él nos llama, si Él nos está diciendo que vengamos a Él, necesitamos hacerle caso primero al Señor, hermano. Amén. Ahora, hablando en cuanto a lo que siguen los textos, porque mira lo que dice ahora el 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Por qué hace énfasis en estas personas? Bueno, primordialmente esta invitación, esta cena, está hablando a personas que eran del pueblo judío, hermano, con quien estaba hablando Jesús. Si vemos el contexto ahí del texto donde estamos, está hablando con personas, dentro de todas ellas hay fariseos. Y Jesús les está dando esta lección y les está diciendo que ellos están rechazando el mensaje, la invitación del Señor, a quien fue enviado por Dios para su salvación, para que ellos pudieran reconciliarse con Dios. Y viene el siervo y les dice en el 21, le dice: vuelto el siervo hizo saber todas estas cosas a su señor, lo que había pasado, las excusas que habían puesto. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto, ¿por dónde, hermanos? Por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Todo ese grupo de personas que en la sociedad o en el pueblo de Israel eran lo peor que podía existir para ellos, hermanos. Eran personas despreciables, que ellos no querían juntarse con ellos, no querían estar con ellos, no querían convivir con ellos. Convivir con los pobres, ellos no convivían con los pobres. Con los mancos, con los cojos, con los ciegos. Muchos de ellos tenían el pensamiento que por su pecado ellos estaban en maldición. Sin embargo, hay gente que nace, hermanos, con alguna discapacidad y no necesariamente están en maldición, pero para ellos esas personas no eran gratas. Pero Dios les está dando una gran lección, porque está diciendo que tú no quieres, tú rechazas, tú no quieres estar en mi cena, tú no quieres venir conmigo. Entonces vete por las plazas y vete por las calles y ve con los pobres y con los mancos y con los cojos y con los ciegos. Y luego dice el 22, hermanos, y el siervo, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste. ¿Y qué dice, hermanos? Y aún hay lugar. Ellos ya habían invitado y convidado a más, a los que no habían sido invitados, hermanos, a los que no les habían dicho anticipadamente que vinieran a esa cena. Ahora el siervo le dice: ¿sabes qué? Vete a las calles, vete a las plazas, busca a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos e invítalos. Y el siervo le dice: ya hemos hecho todo eso, Señor. Y ¿sabes qué? Todavía hay lugar. Y le dice en el siguiente versículo: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué dice, hermanos? Y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Ese mensaje es sencillo, ya casi estoy concluyendo, hermanos. Hermanos, Dios tenía un plan de redención. Amén. Cuando su pueblo falló, enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y primordialmente porque, si bien sabemos que la niña de sus ojos era el pueblo de Israel, hermanos, Él vino a su pueblo, a los suyos vino,
pero los suyos no le quisieron recibir. Los judíos no creen que Jesús sea el Mesías, hermano. O sea, él es el pueblo escogido de Dios, ¿ok? Pero ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Creen que es un profeta más. Creen que simplemente fue alguien relevante en la sociedad en su tiempo, que fue un profeta usado por Dios, pero que no es el Salvador. Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta también. Los mormones creen que Jesús fue creado. Los testigos no creen que Jesús fue Dios. Pero la Biblia nos enseña que Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie llega al Padre sino solamente por Jesús, hermano. Amén. Muchos le han rechazado, muchos le han despreciado, su pueblo se mofa de Él, blasfema de Él, donde Él nació, ahí en Israel. Sin embargo, hoy en día se ha abierto una puerta grande. Y ahí en Hechos, cuando se nos relata que se le revela a Pedro que el Evangelio no era exclusivo solamente de los judíos, sino que también Jesús había venido por los gentiles. Y le dice, ¿sabes qué? Vete por las plazas y vete por las calles. Y busca a los pobres, a los que nadie quiere. Busca a los cojos, a los mancos, a los que todos ven mal pensando que sean en maldición, a los ciegos, a los que nadie quiere ayudarlos. Invítalos a mi cena, ve y diles que vengan. Y le dicen, Señor, todo eso hemos hecho, así como has mandado. Y aún hay mucho lugar, aún hay lugar. Entonces ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa palabra, fuérzalos a entrar, hermano, no está diciendo que agarremos a la gente y la obliguemos, hermano. No está diciendo que seamos insistentes, que persistamos, que les hablemos. Personalmente, cuando le predico a alguien el Evangelio y no quiere aceptar, yo le digo, es que te vas a morir y tienes que hacerlo. Si no quiere, allá él. Pero si en otra ocasión podemos pasar por el mismo lugar, a la misma casa, y volver a insistir y volverle a hablar que necesita arrepentirse, hermano, de eso nos está diciendo la Biblia. No que obliguemos a la gente a que sea salva, no que obliguemos a la gente a que cree en Cristo, sino que seamos persistentes, que nosotros estemos ahí, hermanos, haciendo nosotros ahí constantemente predicando, hablándoles. Y dice la Biblia en el versículo 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Pero ¿con qué fin, hermanos? ¿Por qué Dios está enseñando esto en esta parábola? ¿Qué quiere decirle a ellos? Dice, para que se llene mi casa. Luego dice el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y eso es mucho en Juan 1:12, porque Dios invitó constantemente a su pueblo y su pueblo le rechazó. Y sabe, hermano, mucha gente no estará disfrutando de las glorias venideras que gozaremos con Cristo. Amén. Porque simplemente le rechazaron. El Evangelio, hermano, no es exclusivo de un pueblo. El Evangelio es inclusivo para todo el mundo, hermano. Así es. Pero mucha gente hoy le rechaza, y es la lección que aquí Cristo está dándole por medio de esta parábola a la gente que le está escuchando. La invitación sigue abierta. Ya Cristo vino a este mundo, ya dio su vida por nosotros. Él murió, Él fue sepultado, al tercer día se levantó de entre los muertos. Él vive y reina para siempre, está sentado a la diestra del Padre. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Alfa, es el Omega, es el principio, es el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero mucha gente dice, no quiero creer en Él, no quiero. Pero Dios te está invitando que te arrepientas. Pero Dios te dice, ven a mí si estás cargado, si estás trabajado, ven que yo te voy a hacer descansar. No quiero, soy ateo, no quiero, adoro la muerte, no quiero, soy satánico, no quiero nada con Dios, eso es pura basura, dicen algunos. Eso es gente esas son información que le meten a la gente, para gente ignorante, para gente que no sabe discernir. El Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Amén. No es algo que sea nada más para gente, porque, hermanos, tanto gente sin letra como Pedro y gente muy letrada como Pablo fueron salvos con el poder de Dios. No tiene nada que ver con una condición social, no tiene nada que ver con el intelecto, tiene que ver con un hombre, un corazón, una mujer arrepentidos y entregados al Señor, para que puedan ser convidados e ir a esa gran cena. Pero la gente rechaza, y cuando la gente rechaza, Dios sigue interesado. Entonces, si ellos no quieren, habrá otros que sí quieren. Y entonces ve y vete por las calles, y entonces vete por las plazas e invita a la escoria de este mundo que nadie quiere.
en ese tiempo pensando en lo que ellos pensaban de los cojos, los mancos, los pobres y los ciegos. Ve a aquellos que yo no invité de primer momento, pero que ahora les hago la invitación y que también vengan a mi cena. Señor, ya hemos ido, hemos hecho como nos has dicho y todavía hay lugar. Y entonces hace ese énfasis y dice, bueno, entonces vayan y fuérzalos a entrar. Y cuando la Biblia nos dice eso, ya mencioné, Dios quiere que persistamos en la predicación, hermano. Gente va a rechazar, ¿ok? Pero habrá gente que estará clamando y pidiendo que vaya alguien y le predique el Evangelio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Recuerda esa parte de la Biblia. Alguien quería que alguien pasara y les ayudara. Hay gente en nuestra ciudad que rechaza, hermanos, que no quiere, que ellos dicen, no quiero creer en Dios, Cristo no es verdad, esa salvación que un día viviremos en el cielo no creo que sea cierta. Ok, no quieren creer, pero hay gente allá afuera que está clamando que vaya alguien, le toque su puerta, le hable en su necesidad, le comparte el Evangelio, y ahí es donde nosotros como cristianos debemos de ir, persistir, hablarles. ¿Por qué? Porque ahora hay un lugar, hermanos, porque hay un lugar todavía para un pecador más en el cielo, porque hay gente que todavía podrá estar ahí en la gloria. Pero ¿con qué fin dice todo esto este amo, este Señor? Y Dios hablándonos a nosotros para que se llene su casa. Oh, qué Dios tan grande y tan amoroso, hermano, que aunque me rechazan, aunque no le quieren, Él está pensando que un día toda esa gente arrepentida llene ahí su casa en la gloria. Y dice el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, cada vez que tocamos puertas en nuestra ciudad, yo personalmente, cada vez que avanzo más y más, siguen haciendo más colonias, hermano. Están haciendo algo del Infonavit, no sé, no recuerdo, pero vi la noticia. Están haciendo un montón de edificios, hermano. O sea, ya terminamos ahí la Juan Morales y ya crearon otro fraccionamiento aquí en Tetelcingo, hermanos. Hay así de privadas y fraccionamientos, así, hermano, no podemos entrar. No nos dejaron entrar ese día, hermano. Le dijimos al Señor que nos dejara entrar y no quiso. Cada vez nacen más niños. Cada vez gente va creciendo la población, hermano. En el cielo hay mucho lugar para la gente que no ha conocido de Él. Ciertamente muchos rechazarán, pero aún hay un lugar para uno más, hermano. Amén. Pero aún hay un lugar para uno más que se arrepienta, porque el deseo de Dios siempre ha sido que la gente vuelva a Él, que se arrepienta. Y dice Dios, y dice el texto, para que se llene mi casa. Uno si no quiere, déjalo, no, lo invité a mi fiesta. Yo lo invité a mi fiesta, y si no viene a mi fiesta me voy a enojar. Y hay mucha gente que dice así, no vino, pues ya no. Y ese amo también se enojó y dice, pero habrá alguien que sí quiera venir, habrá alguien que sí quiera aceptar mi invitación. Y hermanos, hoy aquí estamos sentados, un grupo de personas que un día aceptamos la invitación del Señor a nuestra vida. Amén. Que un día aceptamos esa invitación que Él nos hizo, que nos vio en nuestra necesidad, en nuestro pecado. Y aunque muchos más rechazaron, hubimos algunos que dijimos, Señor, yo sí quiero, aquí está mi vida, acepto tu invitación, quiero ser salvo, quiero entregarte mi vida, quiero cambiar mi manera de vivir, ya no quiero ir por el mismo camino. Y ve hasta aquí el Señor, hasta dónde le ha traído y las bendiciones que le ha dado, porque el Señor es bueno, hermanos. Pero ¿qué de aquellos mancos, cojos, pobres, ciegos? Que de aquellos que se les ha dicho y se les ha dicho, y aún hay lugar, hermano. Que de aquellos que aún ya se les ha predicado y muchos han sido salvos, pero hay más, hermanos, todavía. Hay mucha gente y el cielo es grande, el lugar es extenso, la gloria de Dios cabe en muchas personas, pero si muchos de ellos no están ahí, es porque nosotros no nos estamos forzando a entrar, no estamos siendo persistentes. Hermano, hay tanta necesidad, hay almas perdidas. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo, y como predicaba la semana pasada, nos falta disposición. Amén. Y nos falta retomar lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que es la gran comisión. Amén. Muchas almas están yendo al infierno, ¿cierto? Y Dios demandará las almas de Cuautla, al menos de las que estén a nuestro alcance, a nuestra iglesia y a usted y a mí, por no hacer lo que teníamos que hacer. ¿Cierto? Nosotros somos ese siervo que estamos invitando y que estamos llamando. Nosotros somos aquellos que tenemos el mensaje. Y si alguien no le hace caso, hermano, no se agüite. Se lo digo porque yo cuando recién fui salvo me agüitaba. No, pastor, no, hermano, me rechazaron, se enojaron conmigo. No, ya no voy a ganar almas porque la gente es muy dura. La gente es muy dura. Después entendí, hermanos,
que no es mi trabajo convencer a la gente, Cierto. que no es mi obra la que hace, ¿verdad?, el trabajo del corazón de las personas. Yo solamente soy un mensajero. Amén. Les predicamos la Biblia. Amén. La obra es de Dios. Sí. Él convence a la gente, el Espíritu Santo. Y hermanos, si alguien le rechaza, no se ponga triste. Si alguien le dice de cosas, no se desanime, hermanos. Porque si lo que le hicieron a Cristo, cuántas cosas no padeció Él, ¿qué nos espera a nosotros si Él era el Rey de Reyes? Cierto. Pero nuestro trabajo, nuestra labor es forzarlos a entrar. No obligarlos, persistiendo, siendo perseverantes con ellos, invitándoles. Ok, me rechazó un día, pero regresaré en alguna otra ocasión. Ayer regresé a tocar la puerta de un señor que había escuchado con el hermano Omar, y él dijo que sí, que no iba a ir a la iglesia, pero que después, a ver, lo pensaba. Y ayer regresé a su casa y le toqué, y estuvimos como 40 minutos hablando. Ya le dije otra vez de Spinderman, ya le dije, necesito usted mirar una iglesia. Y me dijo, lo voy a pensar. Necesitamos nuevamente ir con aquellos que han escuchado e invitarles y llamarles que Dios tiene un plan para su vida. Pero hermanos, ¿quién va a hacer ese trabajo? La iglesia. ¿Quién va a ir a hablarles? Nosotros. Los ángeles quisieran hacerlo. Aún las piedras clamarían, pero Dios nos ha dado el bendito privilegio Amén. de ser embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros a la gente, reconcíliense con Dios. Hermanos, mucha gente rechazará, pero mucha gente estará esperando una invitación. Y es nuestra labor, y es nuestro compromiso, y nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. Ir por las plazas, ir por las calles, con los vallados, con los mancos, con los cojos, con los ciegos, a invitarlos a esa gran cena que Dios ha preparado para ellos. Mucha gente está lista. La pregunta es si nosotros queremos ir y predicarles las buenas nuevas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Dios mío, por enseñarnos, por recordarnos